prácticamente los europeos habíamos olvidado, ¿no?, lo que había sucedido en Yugoslavia en los años 90. Los Balcanes en estos años ha ido un poco a rebufo, ¿no?, de lo que sucedía en el resto de Europa, y una de las consecuencias, evidentemente, pues es la guerra de los años 90. Hola a todos, mi nombre es Julián Duque y les doy la bienvenida a Legado Travesías Culturales. Este es un podcast donde viajaremos a través del tiempo para descubrir las historias, los personajes y las memorias que han dado forma a nuestro mundo. Cada semana, junto a expertos e investigadores, vamos a explorar cómo el pasado sigue vivo en el presente. Hablaremos, por ejemplo, de civilizaciones, de historias inéditas, incluso, por ejemplo, de conflictos que se han desarrollado por todo el globo. Si les interesa la historia, la cultura y los relatos que nos conectan con otros tiempos y lugares, este espacio es para ustedes. Acompáñennos en esta travesía y descubramos cómo el pasado sigue latiendo en el presente. Bienvenidos a Legado. Hola a todos, bienvenidos de nuevo y hoy vamos a continuar nuestra discusión sobre la historia de la región de los Balcanes. Ya Miguel nos había dejado a puertas de poder hablar de ese gran conflicto que fue la guerra yugoslava, así que Miguel, vayamos directamente a ese punto. ¿Podrías contarnos cómo se desarrolló esta guerra? Sí, fue la primera gran guerra, ¿no?, que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y eso además una guerra que estaba apenas a 200 kilómetros, ¿no?, de Viena, ¿no?, con lo que tuvo un enorme impacto, ¿no?, en la opinión pública europea. Desde luego la sociedad yugoslava no lo esperaba, es decir, hasta el último momento pensaban que iba a haber algún tipo de solución, que no podía ir aquello a menos, y de hecho fue una sucesión de guerras que se produjo de manera gradual, ¿no?, de norte a sur. Es decir, primero en Eslovenia, una guerra que duró apenas unos días, con un número limitado de muertos. Luego se extendió a Croacia, donde fue mucho más numerosa y mucho más intensa, y además duró desde el año 91 al año 95. Luego en Bosnia-Herzegovina, donde se sabía que en el caso de explotar aquella guerra pues iba a ser de unas consecuencias catastróficas, porque si uno mira un mapa étnico de Bosnia en los años 80, pues se va a dar cuenta que aquello es como una piel de leopardo, ¿no?, donde hay un enorme mestizaje, ¿no?, interétnico. Y de hecho, en general, la gente suele ver los mapas, ¿no?, de etnias que hay en Bosnia, y dentro de esas mismas unidades de análisis donde aparece coloreado un solo color, en realidad había tanto croatas, serbios como bosniacos conviviendo juntos, ¿no? Estoy pensando en el barrio de Krvavica, ¿no?, en Sarajevo, ¿no? O estoy pensando en toda la zona de la Krajina y de Eslavonia en Croacia, ¿no?, que es esta línea militar que se creó en la época del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, como frente pues contra el Imperio Otomano, donde la convivencia entre croatas y serbios era prácticamente del día a día, ¿no?, compartir las cosechas, hacer celebraciones conjuntas. Sí, es verdad que los matrimonios mixtos no eran tan habituales, podían darse en Sarajevo, en la Voivodina, pero había esta persistencia de diferencia étnica, ¿no? Entonces, en el momento que aquello explosionó en Croacia y en Bosnia, se sabía que iba a ser un conflicto muy, muy cruento. Además, durante 4 años sí que es verdad que hubo los ejércitos, ¿no?, de Naciones Unidas, pero realmente la población pues fue abandonada, ¿no?, porque hubo un reconocimiento de las independencias, pero luego los países no querían intervenir políticamente, ¿no? Imagínate las sensibilidades que había en aquel momento de si Alemania, por ejemplo, quería participar, ¿no?, en la guerra, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, una cuestión a nivel diplomático pues muy, muy grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asedio a Sarajevo pues duró 3 años y medio, ¿no?, más de 2.000 muertos. Las cifras en muchos textos suelen a sobredimensionarse, se habla de 200.000 muertos, pero realmente fueron muchos menos, fueron 100.000, 110.000 muertos, un inmenso número, por ejemplo, de violaciones, de 50.000 o 60.000 violaciones. En Bosnia, un número abismal, ¿no?, de desplazados, es decir, prácticamente la mitad de la población pues tuvo que escapar. Es decir, la contraofensiva del ejército croata contra los serbios, ¿no?, en 1995 pues generó más de 200.000 refugiados, ¿no?, toda esa población de refugiados que, digamos, de los pueblos, ¿no?, y todas esas ciudades pequeñas obligados a de repente llegar a Serbia, y Serbia sin capacidad para poder
recibirlos, ¿no? No sé, o la masacre, ¿no? O el genocidio de Srebrenica, ¿no? En 1995 en Bosnia, ¿no? Donde fueron asesinados en apenas unos días, pues más de 8.000 bosniacos. Es decir, son cifras tremendas, ¿no? Gravísimas. De hecho, una de las cosas que me llamó mucho la atención, pues para mal, fue cuando empezó la guerra en Ucrania, ¿no? En 2022, pues que se habló que era la primera guerra que había en territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, prácticamente los europeos habíamos olvidado, ¿no? Lo que había sucedido en Yugoslavia en los años 90. Y luego la guerra pues continuó, ¿no? En Kosovo en el 98, en Macedonia de menos intensidad en 2001, y aquello te dio cuenta que en general en la zona hay como dos tipos de conflictos, ¿no? Hay unos conflictos que son implosivos, que se quedan en territorio ex-yugoslavo, como puede ser Serbia, Croacia, Bosnia, y luego hay conflictos explosivos, ¿no? Con el caso de Macedonia o de Kosovo, que hay el riesgo de que se extienda a Albania, Grecia, Turquía, etcétera, ¿no? Entonces sí que había mucha preocupación, incluso desde el principio de la guerra, a que el conflicto se extendiera a lo que es actualmente Macedonia del Norte, por el miedo, ¿no? A las tensiones entre macedonios, albaneses griegos, etcétera, ¿no? Es un poco la lógica geopolítica de la zona. Claro, el impacto pues tremendo. Bueno, sobre todo porque en una década de eclosión europea, con la firma del Tratado de Maastricht, la libertad de capitales, de bienes, de servicios, de personas, sobre todo, es decir, ese proceso de maduración que había habido en Europa, y luego además con la entrada del euro, pues fue una época, 10 años de parálisis, de alguna manera, no exactamente parálisis, pero sí un cierto retraso, ¿no? Respecto al desarrollo del resto de Europa, lo cual pues luego la región ha ido cargando con ello, ¿no? Sucedió la crisis internacional del 2008, luego surgió con la pandemia también, es decir, de tal modo que los Balcanes en estos años ha ido un poco a rebufo, ¿no? De lo que sucedía en el resto de Europa, y una de las consecuencias, evidentemente, pues es la guerra de los años 90. Y tras esta guerra, nuevos estados se empezaron a consolidar, como tú bien lo decías, Serbia, Croacia incluso, pero también se enfrentaron en este momento a un complejo proceso de reconstrucción y transición hacia la democracia. Y quisiéramos que nos contaras un poco, Miguel, sobre cuál ha sido este camino de estas nuevas naciones. Bueno, camino complejo porque y no tenemos, yo creo, mucha conciencia del resto de los europeos sobre ello. Tiene un enorme calado, ¿no? Que es varias transiciones al mismo tiempo. Es decir, yo puedo contar, ¿no? Pues no sé, 6, 7, 8 transiciones, ¿no? Que se produjeron, pero bueno, me voy a referir, por ejemplo, primera a la transición, ¿no? Implica pues la desaparición de la casa yugoslava, y que tú de alguna manera pues tengas que renunciar a esa identidad, que permite, digamos, la convivencia, la identificación, la pertenencia, ¿no? Entre grupos de gente pues muy, muy diferentes, pues, a nivel de religión, origen, costumbres, etcétera, pues se renuncia a ello, ¿no? Y eso tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto no solamente en esa población que se declara yugoslavos, que hoy es pues muy, muy reducida, incluso la mayoría de ella no está en los Balcanes, sino está en Estados Unidos o en Canadá o Australia, etcétera, sino ese tema de la identidad, ¿no? Esa transición a, de repente, de un día para otro, pues dejar de ser un socialista yugoslavo y convertirte pues en un croata católico, un serbio ortodoxo, un bosnio musulmán, ¿no? Es decir, eso tiene un impacto tremendo, porque los seres humanos, entre otras cosas, somos raigambre, ¿no? Y la manera de identificarnos es capital a la hora de cohesionar a una sociedad. Luego la transición económica. Es decir, pasas de un sistema de economía centralizada a un sistema de privatizaciones, de emprendedores. Es decir, es curioso todas estas imágenes que había, los reportajes en televisión, que se hablaba de los nuevos empresarios, ¿no? Cuando realmente pues eran mafiosos, porque tampoco había todavía una ley, ¿no? Una ley de economía privada, ¿no? Y eso implica dificultad. O sea, lo que es un emprendedor, lo que es la apuesta económica, invertir, es decir, tipo de cultura política que es difícil integrar, ¿no? Y tienes que educarla, ¿no? Y no puedes de repente convertirte en un empresario un día para otro como si alguien pulsara un botón, ¿no? Es decir, esa transición es grave porque pues implica también confianza, ¿no? Confiar en los bancos, confiar en el dinero que inviertes, confiar en la seguridad jurídica. Es decir, todo ese tipo de cuestiones que son muy relevantes, ¿no? En una economía de mercado, pues implica una transición pues gravísima, ¿no? Para la sociedad. Luego también una transición ideológica, es decir, pasas de un sistema que no es democrático, aunque había esos niveles de democracia en las empresas autogestionarias y demás, pero no es un sistema democrático, no es un sistema pluripartidista. Yo el ejemplo que suelo poner en clase
es, por ejemplo, el de las asociaciones de vecinos. Y en la época yugoslava tú tienes una empresa pública que se dedicaba a limpiar los rellanos, a arreglar el ascensor, a limpiar o a pintar la fachada. Es decir, de repente con la democratización es algo que ya corresponde, ¿no?, a la comunidad de vecinos. Y hay que llegar a acuerdos y hay que confiar en el presidente de la comunidad, es decir, hay que darle dinero y confiar en que va a hacer las cosas. Bueno, ese tipo de cosas no es fácil luego resolverlas si tú no tienes una cultura educada en la real democratización, que tampoco es que hay otros estados que sean modélicos, ¿no?, al 100%, pero implica cambiar a otro modelo diferente, ¿no?, de relaciones políticas y sociales. Y luego la transición posbélica. Claro, la gente que ha sufrido la guerra, que ha sido víctima de violaciones, de la pérdida de seres queridos, de la destrucción de su hogar, y pueden elegir o no perdonar a sus responsables, en el caso no de que quieran ser perdonados o que hayan pedido perdón, ¿no? Entonces, eso fue uno de los problemas del Tribunal Penal Internacional de La Haya, es, bueno, sí, haber conseguido sacar, ¿no?, a determinada élite política del poder, todo el trabajo de documentación espectacular que se hizo, ¿no? Yo creo que es la guerra que está mejor documentada, ¿no?, de la historia, pero claro, el proceso de reconciliación es otro tema, es un tema complicado porque ahora son estados nuevos, separados administrativamente, con sus propias narrativas nacionales, con sus propios libros de texto, ¿no? Ahí están los trabajos de Dubravka Stojanovic, ¿no?, donde trabaja, bueno, esa diferenciación sobre el relato de la guerra que hay en cada una de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Bosnia te encuentras escuelas que están divididas según si eres de origen croata o musulmán, ¿no? Claro, son problemas de una transición posbélica. Y luego hay otra transición, y a la última, por no extenderme más, que es la transición en la globalización. Mientras el mundo, ¿no?, por lo menos durante los últimos años ha estado en esta interdependencia económica, ¿no? Viajes, aviones low cost, aprendizaje de idiomas, libre movimiento y demás. En los Balcanes lo que ha habido más es una depuración nacional, una obsesión con la identidad nacional, una construcción de nuevos estados. Además, los estados que se emancipan, recientemente emancipados, no son menos nacionalistas y se vuelven más nacionalistas porque se crean agendas nacionales, ¿no? Mientras hay esa inercia, ¿no?, a la globalización que ha habido, esa aldea global que ha habido en el resto del mundo, pues los Balcanes han estado inmersos, ¿no?, en esa necesidad de mirarse a sí mismos, ¿no?, cual ha generado pues esa distorsión ideológica y también esa resistencia, ¿no?, respecto a la globalización, ¿no?, hasta la imposición, ¿no?, de las nuevas modas. Es decir, son dos inercias que, bueno, yo si fuera ciudadano de la región, pues realmente me sentiría pues muy confundido, ¿no?, a nivel ideológico. Y se deben sentir bastante abrumados porque es que, como lo mencionaste, se trata de una gran cantidad de transiciones que son quizá muy abruptas de una u otra forma. Y en ese mismo sentido, pues uno no puede directamente olvidar un pasado que es recientemente vivido. Es una tarea imposible. Y esto nos lleva a hablar de la nostalgia que muchas de estas personas podían sentir hacia la Yugoslavia que conocían. Esto pues me lleva a preguntarte, Miguel, acerca de un concepto bastante interesante y es sobre la nostalgia. Y también eso nos lleva a preguntarnos también sobre cómo se recuerda a Tito y su legado. Sí, yo creo que una de las cosas más graves de la transición respecto a la vida en Yugoslavia es haber renunciado, ¿no?, a toda esa suerte, ¿no?, de derechos materiales para lograr derechos políticos, ¿no? Para lograr la libertad política, derechos civiles. Es decir, no es que sea necesariamente incompatibles, pero hay esa sensación a nivel local. Y esa yugonostalgia yo creo que está sobre todo referenciada en la pérdida, ¿no?, de calidad de vida. Es decir, es una nostalgia materialista. Evidentemente hay una nostalgia generacional, ¿no?, que sentimos todos respecto a una época donde éramos jóvenes, estábamos fuertes, estábamos sanos, vivíamos nuevas experiencias. Es decir, el mundo era mucho más interesante que el que es cuando tienes 50, 60 o 70 años, ¿no? Cada persona suele ser así, ¿no? Entonces a veces se confunde lo que es la nostalgia, digamos, objetiva con la nostalgia, digamos, espiritual de la juventud, ¿no? Entonces, cuando la gente se refiere a Yugoslavia, se refiere sobre todo en esos términos, los términos de la pérdida de calidad de vida. Claro, estamos hablando que en el año, no sé, 92-93, uno de los niveles de inflación más elevados que ocurrió en la historia de la humanidad, ¿no? Por no hablar de evidentemente, de las consecuencias de la guerra, ¿no?, sino simplemente a nivel material. Porque uno de los problemas y que ha sido difícil de lidiar durante todos estos años es que la inmensa mayoría de la población local se sienten víctimas de la transición.
a diferentes intensidades, obviamente, pero todos de alguna manera han perdido algo, ¿no? Desde el que ha perdido pues, relaciones personales hasta el que lo perdió todo y se vio obligado a marcharse a otro país. Entonces, yo creo que es una nostalgia principalmente material. Y luego, claro, depende del estado. Es decir, cuando se hizo una encuesta en el año 2016, creo recordar, por parte de Gallup, pues de kosovares y croatas, por diferentes razones, aunque del mismo corte probablemente, pues no siente ninguna nostalgia respecto a Yugoslavia, porque básicamente pues en el caso de croatas pues su proyecto político ha sido desde tiempo atrás ha sido la creación de un Estado croata. En el caso de los kosovares, evidentemente por la represión de Belgrado a finales de los 80 y durante los años 90 y evidentemente la guerra de Kosovo, pero el resto de pueblos locales, incluidos los eslovenos, sienten que la fragmentación de Yugoslavia tuvo un impacto negativo en sus vidas, que puede ir desde, en el caso de los eslovenos, pues estas relaciones que existían, ¿no?, con el sur, estos viajes que se hacían a Zagreb y a Belgrado a escuchar grupos de música, ¿no?, digamos una vida social mucho más enriquecida, que lo que implica pues ser, digamos, un estado que está al sur de Austria y de Alemania, que también supone que tengas menos relevancia económica y política, a lo que hay pues estos campamentos de trabajo que los que yo hablaba, los viajes en verano a Croacia, a la costa, es decir, esa hay una nostalgia también de la convivencia, que se mantiene de alguna manera. Yo creo que además es la nostalgia, no sé si decir que es más inteligente, que es la de la élite política, bueno, más que política, económica y cultural, que mantiene los lazos entre capitales. De hecho, muchas veces la sensación que uno tiene es que tienen más en común pues Belgrado, Ljubljana, Sarajevo, Belgrado tienen más en común entre las capitales que lo que tienen cada una de esas capitales con sus propios nacionales dentro de su propio estado en las áreas rurales. Es decir, porque tenían los mismos intereses, la misma forma de hablar, y todo eso se ha perdido, ¿no? Se va recuperando de alguna manera porque cada vez hay pues mayor liberalización de fronteras, pero bueno, tienen en común pues el idioma, ¿no? Se firmó hace unos años la declaración común del serbio-croata, bosnio y montenegrino, pues que tiene como vocación pues que no se utilice, ¿no?, el idioma para enfrentar unos con otros, porque el idioma les permite la comunicación. Entonces existe esa yugonostalgia en esos términos. Y respecto a Tito, pues yo creo que hay una cuestión inquietante, ¿no?, que es el hecho de que hay una parte importante de la población en estos países que entiendan que necesitan liderazgos fuertes, ¿no?, que digamos que los gobiernos de coaliciones con varios líderes, que las mayorías parlamentarias, etcétera, pues no son del todo funcionales, ¿no?, para gestionar la política, pero que necesitan son líderes fuertes. Y eso es preocupante, lo digo, porque los últimos años lo que estamos viendo, pues estamos viendo una política de hombres fuertes, ¿no?, una egopolítica, ¿no?, de, no sé, Aleksandar Vučić en Serbia, Milorad Dodik en la República Srpska, que es una entidad dentro de Bosnia-Herzegovina, Edi Rama, Milanović en Croacia, Jukanović hasta hace un par de años en Montenegro. Es decir, esa imagen de líderes fuertes que toman decisiones de forma individual, en lugar de ese proceso de democratización que es etéreo, donde las decisiones pues son compartidas, etcétera, y que no, que claro, eso es, se relacionan, ¿no?, los liderazgos fuertes con la estabilidad, ¿no?, con el decisionismo político, lo cual es peligroso. Y hoy en día varias de estas naciones que surgieron en la antigua Yugoslavia han buscado integrarse a la Unión Europea, ¿no? ¿En qué fase se encuentra este proceso, Miguel? Bueno, ha sido una fase de altibajos. Es decir, Croacia entró en la Unión Europea en el año 2013 y desde entonces no ha habido ningún nuevo Estado. Los nuevos Estados están dentro de un grupo que realmente a nivel institucional no está del todo unificado, ¿no?, que es el W6, Western Balkan 6, ¿no?, donde están las antiguas repúblicas yugoslavas más Albania y luego Kosovo, que no es reconocido por 5 Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? De ellos, pues Kosovo es potencial candidato y el resto son candidatos y están en diferentes fases. Probablemente Serbia no solamente pues tenga que implementar todas estas reformas, sobre todo en el ámbito judicial, del Estado de Derecho, que es tan importante para Bruselas, sino que tiene que resolver su conflicto con Kosovo, y mientras no lo resuelva, pues lo más probable es que no entre en la Unión Europea. El candidato que está más adelantado, que había como cierta idea de que podía entrar en el año pues 2028, que probablemente no, a lo mejor 2030, es Montenegro. Los últimos meses pues ha avanzado mucho Albania. Macedonia del Norte se ha quedado atrás porque mantiene este conflicto de vecindad con Bulgaria y
en el nuevo gobierno, que es más nacionalista que el anterior, pues no quiere hacer un cambio constitucional, de un poco de los términos que ya se vio obligado a hacerlo en 2018 con Grecia, para cambiar su nombre, de dejar de ser solo Macedonia y ser Macedonia del Norte, para no arrogarse un poco la propiedad histórica, ¿no?, de la Macedonia griega, de la provincia histórica griega. Es decir, yo creo que ha habido un nuevo impulso a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Es decir, hay una conciencia por parte de la Unión Europea de que los Balcanes es vital como espacio de seguridad de la Unión Europea, y que en el momento en el que la Unión Europea se repliega en esta zona, pues crecen los niveles de corrupción, de autoritarismo, otros factores internacionales como Rusia, China, Turquía, países del Golfo son más influyentes, y por tanto Bruselas pues pierde capacidad política en la zona. Entonces ha habido una reactivación del proceso de ampliación, ¿no?, con la idea de invertir más capital, de lograr pues esos cambios institucionales que garanticen que la zona pueda formar parte del mercado único europeo, porque una de las cuestiones que más se ha identificado durante las últimas 2 décadas es que si eres un Estado europeo que está fuera de la Unión Europea, tus niveles de crecimiento y de desarrollo económico son muy inferiores a los que están dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, la Unión Europea pues intenta compensar ese desequilibrio, y luego también se han dado cuenta que realmente es muy difícil que haya reformas estructurales hacia la democratización, hacia el Estado de Derecho, si no hay incentivos económicos y políticos, ¿no? Básicamente porque la apuesta por la transición y por reemplazar al proyecto yugoslavo está basada en la idea de que los países entrarían en la Unión Europea, ¿no? Y para entrar en la Unión Europea pues necesitan ayuda, pero evidentemente es bidireccional. También los países de la zona pues tienen que hacer reformas si quieren entrar a la Unión Europea, y todavía pues no están lejos. También es verdad que porque la Unión Europea se ha complejizado, es decir, tiene agenda de digitalización, de transición, nuevos departamentos, nuevas necesidades. Es decir, el ACUI, que son todos estos documentos con los que tienen que cumplir los estados candidatos, pues ha complejizado respecto a cuando entró pues Eslovenia, ¿no?, o Rumanía y Bulgaria en el 2007. Muchas gracias, Miguel. Y para cerrar, es importante también mirar hacia adelante. Entonces, pues yo quisiera preguntarte cómo se siente la juventud en los Balcanes respecto a su futuro, y si se perciben aún las divisiones del pasado o hay un sentido hacia la renovación. Bueno, yo creo que estamos en una fase muy interesante, porque hasta hace muy poco te diría que la inmensa mayoría de la juventud local tenía como destino predilecto marcharse del país, marcharse de Bosnia, de Serbia, Macedonia del Norte. Es decir, la zona tiene un problema muy grave de demografía negativa. De hecho, se ha visto en el caso de Croacia, desde que entró en la Unión Europea en el año 2013. Es un país de 4 millones de habitantes, pues ha perdido a 400.000 habitantes, es decir, que se ha marchado. Y sobre todo gente joven, gente en edad de trabajar, gente sana. Y eso, claro, eso tiene unas consecuencias políticas y económicas muy graves, ¿no?, sobre el erario público, pero también sobre el estado de ánimo de la población. Pero yo creo que desde hace un par de años, no sé si más, no sabré decirte exactamente en qué momento, cuál es el momento de inflexión. Primero hay una desmitificación de vivir en el extranjero. Son conscientes que la vida profesional en otro país no es garantía de calidad de vida, sea en Alemania, Austria, Francia, Italia, España, y por tanto pues valoran más el hecho de quedarse en el país, valoran más el hecho de también como apuesta personal, intentar que el país salga adelante. Y yo creo que uno de los síntomas de ello es que durante 2 décadas, generalmente la mayoría de las manifestaciones que había en la zona estaban o bien motivadas por el nacionalismo identitario, es decir, algún tipo de reivindicación, por protección de los derechos, por respuesta a otros nacionalismos. Los nacionalismos locales pues se retroalimentan, ¿no?, y son reaccionarios. O bien se trataba de manifestaciones derivadas de privatizaciones, ¿no?, que al final son manifestaciones que se producen por interés personal, interés de tu familia, ¿no? Pero ya desde hace unos años cada vez hay más protestas que están motivadas por el interés general, contra la corrupción, por el medio ambiente, por un proceso electoral pues legal y justo y transparente. Es decir, yo creo que hay un mayor compromiso de la juventud por lograr sacar adelante su propio país, ¿no? Porque hasta entonces la costumbre pues era esta especie de discurso no muy extendido de la necesidad de querer vivir en un país normal, ¿no? Porque ellos consideraban que vivir en Bosnia, Macedonia del Norte o Albania, etcétera, no era vivir en un país normal, sino que había que marcharse al extranjero, ¿no? Entonces hay
cuando uno muestra una crítica, ¿no?, hacia las autoridades, lo que está reflejando es también un compromiso con su propio país, ¿no?, que no renuncia a ello. Y eso me parece un cambio de dinámica interesante que no sé hasta dónde va a llegar. Entonces hemos pasado de alguna manera del escepticismo de siempre o incluso de la apatía política a cierto compromiso con el interés general o con lo público, ¿no? Entonces no sé hasta dónde llegará, pero bueno, yo creo que eso ya es interesante y ya nos permite además, pues bueno, fijarnos en la región en la actualidad, ¿no?, más que muchas veces hablar de cuál es el desarrollo histórico hasta el momento, ¿no? Miguel, nuevamente mil gracias, y creo que nuestro recorrido por la historia de los Balcanes nos muestra un lugar lleno de diversidad, marcado por el conflicto, pero también con una fuerte resiliencia. Esta es una región con una historia única y muy rica. No fue solamente ese cruce de caminos, ese punto intermedio entre Oriente y Occidente que tanto se dice. Es más bien una región que es un reflejo de la complejidad de la experiencia humana. Hoy las cicatrices dejadas por ese conflicto conviven con la esperanza de una generación que mira hacia adelante. Una generación consciente de que el futuro solo puede construirse entendiendo la profundidad de la historia. Así que a ustedes, nuestros oyentes, si disfrutaron de este episodio y quieren profundizar en la historia de esta región, los invitamos a explorar y vivir de primera mano esa historia acompañados por Miguel. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @legado.travesías en Instagram. Y hoy también les tengo una gran noticia, pues ya pueden consultar nuestra página web legadotravesías.com para que tengan más detalles de nuestras experiencias culturales. Recuerden, somos una agencia de viajes de autor que convierte estos relatos en realidad. Así que si alguna vez soñaron con recorrer la historia, este es su momento. Nos vemos en los Balcanes.